Hola de nuevo chicos, vamos a continuar con la parte práctica de este tema, con la parte de ejemplos y espero que con esto quede un poco más claro el video anterior. Si tienen algún inconveniente, alguna duda, hay que hacerlo porque esto es un poco más complicado que todo lo anterior, sobre todo porque necesitan los conocimientos de materias anteriores como geometría, por ejemplo. Y bueno, vamos a comenzar. En este ejemplo nos va a pedir que determinemos la fuerza resultante de acuerdo al siguiente diagrama, que es este que tenemos por acá. Entonces, como todo problema, hay que conocer primeramente sus datos. En este caso, la fuerza 1, si se fijan, la tenemos acá y nos dice que es de 8 newtons, pero también es importante conocer su ángulo. En este caso, como va hacia la derecha, si recuerdan, acá vamos a tener el ángulo 0. Por eso tenemos que anotar también su ángulo, que se anota simplemente con una coma y luego su ángulo. Para la fuerza 2, la tenemos acá, tenemos una fuerza de 6 newtons con un ángulo de 40. Para la fuerza 3, si se fijan, la tenemos acá abajo. Esta fuerza 3 la tenemos de 3 newtons, pero si se fijan aquí tiene un ángulo de 30. Pero recordemos que ese no es su ángulo completo. El ángulo completo viene desde el 0, 90, 180 y le agregamos 730 para que sean 210. Si tienen conflicto con los ángulos, hay que preguntar. Y para la 4, pues es la que tenemos acá, que son 5 newtons y el ángulo de 90. Luego vamos a ver las fórmulas, que estas fueron las que vimos en el video anterior, que son las dos fórmulas para descomponer cada una de las fuerzas en sus componentes de X y de Y. Luego la suma, que pues no es nada más que una suma, eso es lo más sencillo. Y luego la parte de la unión de las fuerzas, que viene siendo mediante el teorema de Pitágoras, si recuerdan, y el ángulo por medio de la tangente. Entonces vamos a comenzar. Primeramente debemos conocer cuáles son sus componentes. Para la fuerza 1 vamos a tener que es su fuerza, que eran 8 newtons, por el coseno de su ángulo, que era 0, y nos va a dar 8. Para la parte en Y, recuerden, simplemente se cambia por seno y nos va a dar 0. Y esto resulta un poco obvio, entre comillas, ya que recordemos que la fuerza 1 iba completamente hacia la derecha. ¿Qué significa? Que está toda la fuerza sobre el eje X. Por eso todos los 8 newtons se van a repartir únicamente en la parte en X. Y en Y no vamos a tener nada, porque como todo va hacia la derecha, no hay nada que vaya en el eje Y. Cosa contraria de la fuerza 2, que por ejemplo, si ponemos su fuerza, que eran 6 por el coseno de 40, nos va a dar 4.59 y con el seno 3.85. Que significa que hay una parte que va en X y otra parte que va en Y. Si se fijan aquí en el diagrama, en la 1 todo está en la X, no hay nada hacia la Y. Pero en la 2 hay una parte que está en X y luego otra parte que está en Y. Es decir, una parte hacia la derecha y otra parte hacia arriba. Esas son sus componentes. Luego, para la 3, pues es lo mismo, ¿no? Su fuerza por el coseno de su ángulo, en este caso van a ser menos 2.59 y menos 1.5. Estos signos inmediatamente nos van a denotar que la parte en X va hacia la parte negativa y la parte en Y va hacia la parte negativa, es decir, hacia la izquierda y hacia abajo. Por eso es necesario el ángulo completo, ya que cuando ustedes hagan las operaciones ya les van a dar los signos automáticamente. Y por último, para la 4, pues vamos a tener su valor 5 por el coseno 90, nos da 0. Y luego en Y con el seno va a ser de 5. De nuevo resulta un poquito obvio, ya que la fuerza 4 va toda en Y. Significa que todo su valor está en Y. Y en X no va a haber absolutamente nada. Eso de nuevo puede resultar obvio, pero si no, igual cuando hagan los cálculos les van a salir los resultados obviamente así. Una vez que ya tengamos todas las componentes, pues ya simplemente va a faltar hacer su suma. La parte en X, que pues sumamos cada una de las partes en X,
nos da un valor, en este caso 10 newtons, y luego las partes en Y, que vienen siendo todas estas, las sumamos, obviamente respetando sus signos, los signos negativos, y nos va a dar de 7.35. Esas son sus sumas. Y estas sumas que nos van a representar esta parte, ¿no? La parte en X, la parte en Y, y luego, después de formar esta especie de rectángulo, su hipotenusa o su diagonal nos va a representar la fuerza total. Y esta fuerza total, recuerden, está dado por el teorema de Pitágoras, que es lo que sigue a continuación. La fuerza total va a ser con la raíz cuadrada de las sumas al cuadrado, que ya saben es el teorema de Pitágoras, no es nada más que eso. Entonces vamos a tener los 10 newtons al cuadrado más el 735 al cuadrado, lo elevan al cuadrado y lo suman, les da 152, y luego al sacar la raíz les va a quedar 12.41. Eso solo son operaciones, eso es lo de menos, pero aún nos va a faltar el ángulo. Si recuerdan, es la tangente inversa de los valores absolutos de la suma en Y entre la suma en X. Recuerden que el valor absoluto, lo único que hace en un número o lo que representa, es únicamente ponerlo en valores positivos. Si es que alguno de los dos valores hubiera sido negativo, por ejemplo, menos 10, después del valor absoluto quedaría 10. Eso es algo muy importante. Siempre estos valores deben ser positivos ya cuando se haga la operación con la tangente inversa. Entonces, pues ya simplemente se hace la operación, ¿no? La tangente inversa de esta división y les va a dar un ángulo de 36.31 grados. Esto recuerden, y es bastante importante junto con las componentes, que su calculadora esté bien configurada, lo que ya les he comentado en videos anteriores. Debe tener su calculadora una D o no tener nada en su defecto, allí en las letras de arriba de la pantalla. Si es que hay una R o si es que hay una G, hay que modificarla. Para eso me pueden decir, yo les ayudo, pero tienen que avisarme. Si no, luego no van a saber ni qué. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues este valor de la fuerza es este vectorcito diagonal. Y su ángulo es este que está aquí, que es de 36.31. Entonces, ya su resultado final va a ser que la fuerza total, la fuerza resultante, fue de 12.41 newtons con un ángulo de 36.31. Y listo. Es un proceso algo largo, pero pues con el tiempo, conforme lo vayan practicando, se les debe facilitar. Igual esto lo vamos a seguir practicando después, ya que lo vamos a utilizar para la ley de Coulomb. Así que les comentaba, esta unidad va a estar algo pesada, pero pues es lo que hay, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, hay que preguntarla y nos vemos en la próxima.